Saludos a todos, bienvenidos. Soy el doctor Restituyo, presidente de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud incorporada en New York, hoy miércoles 12 de octubre del año 2022, con nuestra invitada en TVA Si Tu Voz, la hora del neurólogo, la doctora Evelyn Yocasta Cruz. Le doy la bienvenida a ella y a todos ustedes. TVA Si Tu Voz, con su título, su conferencia en el día de hoy, el conteo de los carbohidratos, los hidratos de carbono, su importancia en la nutrición. Así que le agradecemos la aceptación de esta gran o interesante conferencia para el día de hoy. TVA Si Tu Voz sale cada semana, miércoles a las 8 y los sábados a las 5 de la tarde en vivo desde la pandemia. Tenemos ya casi 3 años produciendo este programa en New Jersey, se emite en New Jersey, New York, y es la voz de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud incorporada en New York, eh, que se fundó hace 33 años. Gracias a todos los miembros que se han suscrito a nuestro canal, ya sobrepasamos 1,000 suscriptores y ya estamos alrededor de 799 videos disponibles. Desde origen de la vida hasta el envejecimiento pueden encontrar videos en nuestra biblioteca de videos que está en un canal de YouTube que se llama TVA Si. Si usted es la primera vez que está entrando hoy, puede escribir TVA Si y por ahí busca el botón rojo para suscribirse. Hoy puede levantar la mano o escribir en el chat para hacer preguntas. Siempre el agradecimiento a nuestros fundadores, doctor Eliezer Guzmán, doctor Bautista, doctor Williams, y al grupo de jóvenes que nos acompañan ahora también, que nos ayudan con la dirección de esta asociación que agrupa a todos los profesionales de la salud cuando ingresan a New York, a New Jersey, a Filadelfia, a Boston y a la Florida. A todos esos estados nosotros les llegamos ofreciendo orientación. Así que le agradecemos a ellos y para eso estamos. También la doctora Frances Robles, que estuvo ahí en su origen. Este programa de TVA Si colaboran muchos profesionales, entre ellos Elba, Yocasta, Carmen, la doctora Evelyn, la doctora Kenia, perdón, Félix, Raiza y la doctora Silveria Alcántara. También el doctor Williams, el doctor Ruiz y quien les habla, el doctor Restituyo, colaboramos. Usted puede convertirse en miembro de esta institución con una copia de su título, llenando una aplicación, una foto digital y el pago de solo $100 al año. Todos los profesionales de la salud pueden ser miembros de esta institución. Nuestra invitada en el día de hoy no ha reportado ningún conflicto de intereses con ninguna institución comercial, farmacéutica o empresa privada. Es una invitada nuestra. Siempre recordamos a los que entran por primera vez que esta asociación auspicia desde hace 15 años programas de certificaciones cortas como asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física, flebotomía, lo que sacan la sangre, electrocardiograma. Estas certificaciones les sirven para obtener un empleo de manera rápida y acelerada en Estados Unidos, en la gran mayoría de todos los estados de Estados Unidos. Siempre lo mencionamos porque es una manera de entrar al campo laboral de la salud y nuestra asociación auspicia ese programa con el apoyo de ANCA, que es una agencia nacional que está en New Jersey y certifica a los profesionales. Rápidamente, antes de pasar a nuestra invitada, decirles que nuestro próximo evento vamos a tener una feria de salud en la Florida el sábado 12 de noviembre, para los que vivan por el área o los que les interese viajar con nosotros, pues vamos a estar disponibles conociendo y apoyando esta institución que abre su feria por primera vez y está contando con nosotros, junto con las clínicas, los hospitales e instituciones de salud del área de Lakewood en la Florida. Así que están invitados a integrarse, a conocer más. Este es nuestro gran evento de octubre y está al doblar de la esquina, octubre 29 y 30. Vamos a tener el congreso número 20 del Colegio Médico Dominicano y el APSI. Nosotros, como institución, estamos apoyando este gran evento y somos parte organizadora. Así que están invitados a integrarse, donde vamos a tener un tour, vamos a tener una cena de gala, vamos a tener también conferencias magistrales, talleres, y todo eso va a pasar desde el sábado 29 en la mañana. Los que residan en New York, en New Jersey
y decir no manejar, pueden irse con nosotros en el bus. Tenemos espacio disponible todavía en el bus. Ese bus va a salir a las 7 de la mañana el sábado 29 hacia la ciudad de Filadelfia. Se va a unir a la visita de la República Dominicana, de Honduras y de otras ciudades que van a participar en el evento para participar en un tour por la ciudad de Filadelfia, la ciudad histórica, donde incluye el Palacio de la Independencia, el lugar donde se firmó la Constitución, donde comenzó la historia de Estados Unidos, pues fue ahí en Filadelfia y van a conocer eso. Si usted no conoce esta área, pues es la oportunidad de conocerlo y al mismo tiempo participar en el evento científico. Dejé esta foto aquí del presidente, nuestro presidente Biden. Él se nos adelantó y estuvo en el mismo sitio donde nosotros vamos a estar hace 3 semanas anunciando cosas bien fuertes como la crisis que viene con Estados Unidos, con los misiles y todo esto, o la posible guerra nuclear, que siempre es una preocupación. Vamos a tener una cena de gala, vamos a hacer reconocimientos especiales, como la dominicana ganadora de varios premios Emmy, Chaira Arias, de Telemundo en Filadelfia. Vamos a conocer la historia del doctor Dante Sánchez, recién fallecido por el COVID, pero es uno de los grandes fundadores nuestros. Así que doy paso a nuestra invitada en el día de hoy, Evelyn Cruz, presentándola, diciendo que Evelyn estudió medicina, hizo un doctorado en medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también se especializó en nutrición en la UAS, Universidad Autónoma, hizo también la especialidad de nutriología en INTET y también estudió en Panamá. Se especializó también en Venezuela. En Panamá tiene diplomado con el manejo integral del paciente diabético y alimentación parenteral. Creo que tenemos ante nosotros una gran profesional de la nutrición con una gran experiencia y con mucha preparación en diferentes campos, diferentes países. Para nosotros es un honor tenerla en el día de hoy tratando un tema de tanto interés como es los carbohidratos como fuente principal de energía, pero también una fuente importante de trastorno de la salud. Evelyn, adelante, bienvenida a TV Hace tu Voz. Déjeme abrir el micrófono. Usted puede un segundito para abrirle su micrófono. Y sí, puede intentar ahí, Evelyn. Perfecto, estamos aquí. Sí, se oye muy bien. Gracias. Gracias a usted, Yocasta. Muy buenas noches para todos mis colegas y cada persona que nos está escuchando. Para mí es un placer estar con todos ustedes en esta noche con un tema muy importante y de vanguardia para este tiempo, que es el conteo de hidratos de carbono. No se oye su voz ahora, doctora. Sí, un momentito. Ok. Bien. Sí. En esta conferencia vamos a hablar acerca de lo qué son los hidratos de carbono y lo vamos a abreviar con las siglas CHO. Vamos también a ver qué es el conteo de hidratos de carbono, los hidratos de carbono y su importancia, cómo contarlos, las medidas convencionales y finalmente recomendaciones del lugar. Inicio diciendo que todos nosotros sabemos que nos gusta lo que son las fiestas. Siempre hay una oportunidad para nosotros compartir, pero cada vez que nos reunimos a compartir, siempre terminamos con comida. Y los dulces, las ensaladas, las bebidas, pues siempre están incluidas dentro de esas áreas en la cual utilizamos para disfrutar. Sin embargo, la mayoría de esos alimentos son altos en hidratos de carbono. Por lo tanto, es importante contar estos hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos un alto índice de pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, diabetes en niños. También tenemos un alto índice de obesidad, tanto en adultos como en embarazadas y niños también. Tenemos síndrome de ovario poliquístico, tenemos resistencia a la insulina y tenemos muchos pacientes con niveles
de hemoglobina glucosilada descontrolada. Entonces, el ayudar a los pacientes a concientizarlo de cómo ellos pueden aprender a contar los hidratos de carbono va a repercutir en su salud a tal punto que ellos pueden convertirse en los protagonistas de su propio punto de partida de su salud. Entonces, ¿qué es el conteo de hidratos de carbono? Primeramente es un método, el cual nos permite identificar y contabilizar los gramos de hidratos de carbono en los alimentos. También nos permite a nosotros tomar conciencia de lo que comemos y qué comemos. ¿Por qué? Porque no todo lo que comemos alimenta. Entonces, el tomar conciencia de qué estamos comiendo nos va a ayudar a nosotros, o le va a ayudar a los pacientes, perdón, a identificar qué rechazar y qué sí aceptar. Y por último, es una herramienta de educación alimentaria. Anteriormente, encontramos que los pacientes, por ejemplo, cuando iban a consulta, se utilizaba darle una lista. Esa lista que se daba a los pacientes decían esto debe comer y esto no debe comer. ¿Cómo repercutía eso en los pacientes? Bueno, muchos de ellos, cuando usted le preguntaba, decían, yo fui al doctor y me hizo un listado de todo lo que yo no puedo comer. Y yo no puedo comer esto y no puedo comer lo otro. ¿Qué pasaba con esto? Que muchos de esos pacientes abandonaban la dieta. El paciente se cansa y porque tiene pocas opciones. También se ve tentado a romper la dieta con antojos. Aparte de eso, su alimentación, que antes la consideraba rica y placentera, se convierte en una alimentación aburrida, porque ahora tiene que comer lo que otro le dice. Entonces, aparte de eso, suele ser costosa, ya que la mayoría de ellos tienen que preparar sus alimentos aparte de lo que se prepara en la casa. Entonces, muchos de ellos optaban por abandonar lo que era la dieta. Hoy día tenemos entonces en estos pacientes lo que es el conteo de hidratos de carbono, lo cual permite instruir al paciente, enseñarle cómo contarlo y además de eso, darle una guía de alimentos donde contengan esas cantidades de gramos de hidratos de carbono que puede simplemente sustituirlo uno por el otro. Ahora, hablando de los hidratos de carbono, ¿qué son? Son macronutrientes. Es un macronutriente. Tenemos 3 macronutrientes que son las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos. Los hidratos de carbono son una fuente inmediata de energía y es indispensable para la vida humana. Esta se convierte en glucosa para ser utilizada como fuente de energía. Entonces, la glucosa podemos definirla como un compuesto formado por hidrógeno, oxígeno y por carbono, las cuales son fuente inmediata de energía para nuestro organismo. También podemos mencionar sobre el índice glucémico, que no es más que la velocidad con que la glucosa llega a la sangre después de un consumo de carbohidratos en la dieta. No todos los alimentos llegan a la misma velocidad, pero es importante saber qué tipo de alimento entonces vamos a consumir. La fuente principal de hidratos de carbono son los almidones. Dentro de ellos tenemos el pan, que no falta en la mesa, cereales, arroz, pastas. Tenemos los vegetales, tenemos los lácteos, como el yogur, la leche. Ya el queso, pues lo sacamos de ahí, lo incluimos en el área de proteína. Tenemos los alimentos dulces como azúcar, caramelo, mermelada, gaseosa, chocolate, entre otros. Y también está la fibra. Ahora, los hidratos de carbono se pueden clasificar en 2. Tenemos los hidratos de carbono simples y los hidratos de carbono complejos. Los hidratos de carbono simples tienen mayor rapidez de absorción. Dentro de ellos están los monosacáridos como la glucosa, galactosa y fructosa. La fructosa presente en las frutas. Los oligosacáridos, dentro de ellos tenemos la sacarosa, la maltosa. Entonces tenemos dentro de los hidratos complejos, tenemos que son de absorción más lenta. A la hora de poner una dieta, pues preferimos los hidratos de carbono complejos, ya que nos producen mayor saciedad y además de eso tiene un pico de índice glucémico más bajo y la absorción es mucho más lenta. Dentro de ellos tenemos los polisacáridos como es el almidón, el glucógeno y la celulosa. Ahora, ¿por qué contar los hidratos de carbono? Pues déjeme decirle que de nuestra dieta, del total de las kilocalorías que cada paciente consume,
el 50 al 60% corresponde a los hidratos de carbono. La Asociación Americana de Diabetes, ADA, recomienda que para los pacientes diabéticos podemos utilizar un 45 o un 60% del volumen total de las kilocalorías. Esto es importante saberlo porque a la hora en punto que tengamos un paciente diabético, podemos optar por el rango inferior, o sea, podemos optar de 45, 46, 47, 48, en vez de tener un 60%. Esto nos va a ayudar a tener rejuego con el paciente y ayudar a que esos hidratos de carbono no sean tan abundantes en su dieta. Actualmente se intenta lograr con este método de conteo de hidratos de carbono que existan planes de alimentación más flexibles, más personalizados, de acuerdo a la condición tanto laboral, porque hay personas que no pueden comer en su casa y tienen que preparar los alimentos y llevarlos, también que sea de una manera creativa y que sea de una manera económica. ¿Cómo se calcula? Bueno, primeramente, se calcula la cantidad de hidratos de carbono que se necesita el paciente. Esto lo hace un nutricionista. Una vez que tenemos la cantidad de kilocalorías que el paciente necesita o la meta que vamos a trabajar, se debe hacer la distribución porcentual de los macronutrientes. Por lo general, estamos hablando de pacientes ambulatorios, no de pacientes hospitalizados, ya que los pacientes hospitalizados pues van a tener otro protocolo para nosotros tratarlo. ¿Ven? Entonces, de 15 a un 20% del volumen total de esas kilocalorías van a ser de proteínas, un 25, un 30% de lípidos y un 50, un 60% de hidratos de carbono. Si estamos frente a un paciente diabético, ya sea embarazada, un niño o un paciente normal tipo 1, tipo 2, podemos hacer rejuego y llegar hasta 45 a un 60%. En el caso de ellos, pues no vamos a utilizar el rango superior, sino que siempre vamos a optar por el rango inferior. En el caso de las embarazadas, pues no vamos a empezar con un 60, pero por recomendación podríamos empezar con un 50, 47, 45. Va a depender en qué etapa del embarazo esté, cuál es su peso, cuántas libras tiene de más, cuál tipo de diabetes tiene y qué tan disciplinada es nuestro paciente. Bien. Una vez que tengamos ya esa distribución porcentual, nos vamos a quedar única y exclusivamente con los hidratos de carbono, que es nuestro tema. Estas calorías, que están en kilocalorías, se va a llevar a gramos. ¿Cuántas kilocalorías tiene un gramo de hidrato de carbono? Tiene 4 kilocalorías. Así que el total de hidrato de carbono que yo voy a utilizar, lo voy a dividir entre 4 y me va a dar los gramos de hidrato de carbono. Una vez que ya tengo esos gramos de hidrato de carbono, voy simplemente a dividirlo en 5 comidas. 3 comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, y 2 meriendas. Entonces, para el conteo de hidrato de carbono, vamos a utilizar un grupo de alimentos. Podemos utilizar muchas fórmulas. Dentro de ellos está el gramaje y también está el sistema de intercambio de alimentos. El sistema de gramaje, el paciente pesa los alimentos. Sin embargo, hemos encontrado en el transcurso del recorrido que muchos pacientes abandonan la dieta porque le cuesta estar pesando todo lo que se está comiendo. Entonces existe otro método que es el sistema de intercambio de alimentos, donde tenemos un grupo de alimentos y cada uno de ellos tiene X cantidad de gramos de hidrato de carbono. Eso hace que el paciente pues se lo aprenda más fácil, se familiarice más fácil y lo pueda contabilizar más fácil. Dentro de ellos tenemos los lácteos, que tienen 12 gramos de hidrato de carbono. Dentro de ellos está la leche y está el yogur. ¿En qué cantidad? En 8 onzas. Es importante la cantidad. En 8 onzas de leche tenemos 12 gramos de hidrato de carbono. Y en las verduras tenemos 5 gramos de hidrato de carbono. Por eso que le decimos que puede consumir toda la verdura que desee. Pero a partir de ahí, ya todas las demás fuentes de hidrato de carbono tiene 15 gramos. Esa es la ventaja que tiene el sistema de intercambio de alimentos, que nos permite fácilmente identificar qué estoy comiendo y cuántos gramos tiene. Simplemente tener el paciente, hay que educarlo en cuanto a la porción. Entonces, todos los cereales,
llamados como la quinoa, el arroz, el trigo, el pan. Las harinas tienen 15 gramos de hidrato de carbono. Las leguminosas, las lentejas, habichuelas, guandules, tienen 15 gramos de hidrato de carbono. Todos los tubérculos, dentro de ellos, pues tenemos las papas, yuca, plátano, todos los tubérculos. Tenemos 15 gramos de hidrato de carbono. Y las frutas tienen 15 gramos de hidrato de carbono. Entonces, como la mayoría tienen 15, solamente los lácteos tienen 12, las verduras tienen 5, es fácil entonces recordar y saber cuántos gramos me estoy comiendo. Entonces, es importante que el paciente sea educado en cuanto a las porciones, porque las porciones sí importan. Porque cuando el paciente excede la cantidad de porciones que se va a comer, entonces ya no está comiendo 15 gramos de hidrato de carbono, sino que te está comiendo más cantidad. Es importante utilizar su propio lenguaje y utilizar cosas que ellos puedan recordar, que ellos puedan memorizar, que puedan acordarse. Y entonces podemos utilizar nuestra propia mano, la misma mano del paciente. Un puño, como pueden ver en la gráfica, de carbohidratos complejos puede ser un puñito. Un puñito puede ser simplemente una porción que son 15 gramos. Si observan los vegetales, son dos puños, las dos manitos juntas de vegetales y solamente tiene 5 gramos de hidrato de carbono. Y las frutas, que es igual que los carbohidratos complejos, las frutas que entran dentro de los carbohidratos simples, ellos también es un puño, alrededor de un puño. Note que es sin hacer trampa. Entonces, recordamos que todas tienen 15 gramos de hidrato de carbono, excepto los vegetales que tienen 5 y la leche que tiene 12. Entonces, vamos a usar técnica de memorización. Lo primero es el plato. Ese plato no se puede utilizar el plato lleno hasta el borde, sino que el plato tiene una medida. Esa medida interna es hasta ahí su límite. También hay que educar al paciente para que no coja el plato más grande e intente engañar, porque al final se engaña al paciente. Entonces, vamos a dividir el plato de una manera imaginaria, ya sea en 4 partes o en 3 partes. A mí en particular me gusta la de 3. Utilizamos la mitad del plato con verduras. Recuerden que nada más tiene 5 gramos de hidrato de carbono, así que puede comerse todo lo que quiera ahí. Y entonces ya la otra parte la dividimos en 2. Una parte va a ser para las proteínas y la otra parte es para los cereales. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que esos pacientes, cuando miren ese cereal, me puedan decir a mí cuánta cantidad de porciones se están comiendo, cuántos gramos de hidrato de carbono solo con mirarlo, me diga cuánto se está comiendo. En el plato de al lado vemos unos ricos espaguetis, lástima que sea nada más visual, pero en esa pasta encontramos que el plato sobrepasa el borde, número 1. Número 2, tiene una moñita hacia arriba. Si lo partimos en 4, para que cada cuadriculado sea 15 gramos de hidrato de carbono, vamos a tener más de esa cantidad porque sobrepasa el borde del plato y aparte de eso, pues tiene un poquito de moñita. Entonces, es importante decirle al paciente que ellos mismos se engañan cuando no hacen el plato de manera correcta. Bien, en este caso, pudiéramos decir que si dividimos esa pasta en 4 porciones, en 4 partes iguales, pudiéramos tener por cada cuadrante 15 gramos de hidrato de carbono, que en total serían 60, pero no es así. Fácilmente ese plato puede tener 90, 95, hasta 100 kilocalorías. Es importante, gramos de hidrato de carbono. Es importante saber también que a los pacientes les fascina combinar, el ejemplo, la pasta con arroz, la pasta con papa o con otro carbohidrato más. Cuando hacemos eso, debemos de orientar al paciente que estamos aumentando la cantidad de hidrato de carbono. Si va a utilizar pasta, que esa pasta le sirva como fuente de carbohidratos,
¿Con qué lo puede acompañar? Lo puede acompañar con una fuente proteica como pollo, carne de res y puede también acompañarlo de verduras o vegetales. Otra forma también de enseñar a los pacientes es la manera de conocer perfectamente lo que es o de leer correctamente lo que es el etiquetado nutricional. Cuando van a un supermercado, van a encontrar lo siguiente. Lo primero es que en la parte de atrás van a encontrar cuántos servicios o cuántas porciones, cuántas raciones tiene ese alimento que van a buscar. También le va a decir cuántas calorías tiene. En el punto 5 le dan todos los datos que contiene esta etiqueta. Tiene 230 calorías. Pero a mí lo que me interesa es que bajen a la parte 3, en el numerito 3, que dice total de carbohidratos. Dice que tiene 37 gramos de hidrato de carbono. Pero abajo dice que tiene 4 gramos de fibra. Es que esas fibras también están incluidas dentro de esos 37 gramos. Pero más abajo dice que tiene 12 gramos de azúcar. Esa parte es la que yo tengo que evitar. ¿Por qué? Porque el azúcar pertenece a los hidratos de carbono simple. Tiene una absorción rápida. Me va a disparar esos niveles de glucosa. Entonces, yo tengo que orientar al paciente para que el nivel de fibra sea más alto y que si es posible no tenga esas azúcar añadidas. No obstante, sumo los gramos de azúcar, los gramos de las fibras, que en este caso son 16, y lo voy a restar a los 37 gramos de hidrato de carbono y me va a dar un total de 21 gramos neto de hidrato de carbono. Aquí le traje otro ejemplo, que es el pan, que no falta, ¿verdad? En la mesa de cada casa, de cada hogar. Este es un pan muy saludable, este trigo entero, dice que es bajo en grasa y colesterol y alto en fibra. Cuando yo veo, me dice a mí que hay una rebanada corresponde a una porción. Y me dice que el pan tiene 17 porciones. Entonces, si una persona por lo general utiliza un sándwich y utiliza 2 rebanadas de pan, y una rebanada de pan tiene 110 calorías, o sea, que ese sándwich solamente con las 2 lonjas de pan, sin lo que le vamos a añadir, ya sea queso, sea jamón, tiene 110 calorías. Ahora, cuando bajamos a los hidratos de carbono, en una sola lonja de pan tiene 21 gramos de hidrato de carbono. 2 lonjas de pan que tendría ese sándwich sería 42 gramos de hidrato de carbono. Hoy día en el mercado tenemos pan que tiene bajo cantidad de hidrato de carbono. Así que tenemos que aprender a enseñar a los pacientes a leer las etiquetas. Fíjense que de fibra dietética nada más tiene 2 gramos, pero de azúcar tiene 4 gramos. Entonces, sumado los dos, tiene 6 gramos. Se le resta a los 21 gramos y nos va a dar el total de carbohidratos neto. Entonces, aquí le traje un ejemplo de un menú. Quiero que por favor se vayan a la palabra menú que está arriba. Bien, y vayan conmigo. Tenemos un desayuno, un almuerzo, una cena y 2 meriendas. 5 comidas. ¿Para qué? Para que el paciente no sienta tanta hambre, para que esa ansiedad es una manera de controlarla, de tal manera que tengamos 5 distribución de alimentos. Aquí le traje un desayuno de 2 sándwiches de pan integral. Fíjese que se lo puse con cariñito, con pan integral. Y usted me dirá, ¡ay, 2 sándwiches! Miren, déjenme decirle que los hombres pues, generalmente comen 2 sándwiches con pan. O sea, 2 sándwiches que son 4 lonjas de pan. Los niños también, embarazadas también. Entonces, lo que vamos a trabajar con ellos para que ellos mismos vean cómo ellos tienen que trabajarse y disminuir la cantidad de hidrato de carbono. Entonces, ese desayuno tiene 2 sándwiches de pan integral. Recuerden que cada lonja tiene 15 gramos de hidrato de carbono. Así que esos dos sándwiches, que son 4 lonjas,
multiplicado por 15 me da 60 gramos de hidrato de carbono. 2 lonjas de jamón de pavo, esto es fuente de proteína, no de hidrato de carbono, así que no va contado. Tiene un vaso de 10 onzas de jugo de fruta natural, sin azúcar. Pero ¿qué pasa? Que recuerden que les dije que el jugo tiene 15 gramos de hidrato de carbono en un vaso de 8 onzas, no de 10. Así que las onzas también implican. Cuando tenemos 10 onzas de jugo, un vaso de 10 onzas, estamos hablando de 20 gramos de hidrato de carbono. Así que ese desayuno tiene nada más y nada menos que 80 gramos de hidratos de carbono. En el almuerzo tenemos una taza de arroz que equivale a 3 cucharones sin moñita. Y cada uno tiene 15 gramos de hidrato de carbono. 3 por 15 me da 45 gramos. Una pieza de pollo horneado que no tiene hidrato de carbono. Una taza de ensalada de codito con tuna tiene 15 gramos de hidrato de carbono. Y una taza de habichuela. La taza de habichuela tiene 2 porciones que equivale a 30 gramos de hidrato de carbono. En total, mi almuerzo tiene 90 gramos de hidrato de carbono. Conste que no estoy contando los lípidos ni las proteínas. Solo estoy contando los hidratos de carbono y no en kilocalorías, sino en gramos. Finalmente tengo una cena con un mangú de 2 plátanos grandes. Dirá, ay, 2 plátanos grandes, sí, una embarazada se lo come, los hombres también se lo comen. Y créame que hay muchos niños que los sorprenden a usted. Entonces, esos 2 plátanos, como son grandes, ¿verdad? El tamaño también importa. Se supone que cada uno debe tener 15 gramos de hidrato de carbono, pero si el plátano es grande, entonces tiene 20 gramos de hidrato de carbono y tendría entonces 40 gramos. Una cucharadita de aceite verde para hacer un mangucito, 4 onzas de queso de su preferencia, un aguacatico y un juguito de limón. Ese juguito de limón tiene 15 gramos de limón y tiene 5 gramos de la cucharada de azúcar. En total tengo 60 gramos. Entonces, en la merienda tengo 2 pedazos de piña. Cada pedacito de piña tiene 15 gramos. Y también tengo una manzana grande. Como es grande la manzana, tiene 20 gramos, no 15 gramos. Si la manzana es tamaño mediano, tiene 15 gramos. Si la manzana es grande, tiene 20 gramos. Entonces, entre las 2 meriendas, tengo 50 gramos de hidrato de carbono. Quiero que se vayan, por favor, a donde está la parte subrayada de amarillo. Cuando hicimos el total, la sumatoria de los hidratos de carbono, nos da 280 gramos de hidrato de carbono. Cuando dividimos esos 280 gramos de hidrato de carbono, lo vamos a dividir entre 15 gramos. ¿Por qué entre 15 gramos? Porque estamos buscando cuántas porciones de hidrato de carbono tengo en ese menú de 24 horas. Entonces, sumo la cantidad de hidrato de carbono que tengo en gramos. Luego lo divido entre 15 porque cada porción tiene 15 gramos. Y me va a dar 19 porciones. Para un total, cada gramo de hidrato de carbono tiene 4 kilocalorías. Si lo quiero llevar a kilocalorías para saber cuántas kilocalorías solo de hidrato de carbono está consumiendo mi paciente, esos 280 gramos lo multiplico por 4 y me va a dar las kilocalorías, que es un total de 1120 kilocalorías. Si yo a un paciente le doy 280 gramos de hidrato de carbono, este paciente no me va a bajar de peso. Al contrario, me va a aumentar. Esa embarazada no me va a bajar. Ese índice glucémico va a estar alto. Ese paciente no lo va a bajar. Y usted me dirá, pero que estamos utilizando cosas simples, no estamos picando. Sí, pero la cantidad de hidrato de carbono es muy alta. Estamos hablando de 280 gramos de hidrato de carbono. Ahora yo le puse otro ejemplo de ese mismo menú, pero vamos a modificarlo y ustedes verán. Bien, diapositiva. Aquí estoy. Este es el mismo ejemplo, pero ya modificado. Miren mi desayuno. Le quitamos un sándwich completo.
y solamente le dejamos un sándwich con 2 lonjas de pan. Esa lonja de pan, como son 2 sándwiches, tienen 30 gramos de hidrato de carbono. Le dejamos la lonja de pan de jamón de pavo y ahora sustituimos ese vaso de jugo por un vaso de leche, porque contiene proteína, porque me va a dar mayor saciedad. Y también bajamos, en vez de ser 10 onzas, tenemos 8 onzas. Y esto nos va a dar un total de 12 gramos de hidrato de carbono, porque los lácteos tienen 12 gramos. Fíjense que nosotros de 80 gramos que tenía nuestro menú anterior, bajamos a 42 gramos. Número 2, el almuerzo. Lo que vamos a utilizar es que en vez de tener 3 cucharones de arroz, que es una taza, vamos a utilizar un solo cucharón de arroz. Y usted me va a decir, wow, pero es que no se va a llenar. ¿Un solo cucharón de arroz? No, imposible. No, escuche esa técnica que le voy a dar. Utiliza un cucharón de arroz, que son 15 gramos de hidrato de carbono. Vas a aumentar las cantidades de proteínas. En vez de darle una porción de carne, vas a darle 2 porciones de carne, la cual le va a ayudar con la saciedad. Aparte de eso, va a utilizar, en vez de tener una ensalada de codito, que utilizamos en la otra, una taza de ensalada verdes. Recuerden que solamente tiene 5 gramos de hidrato de carbono. Si quiero utilizar 2 tazas, pues también la utilizo. Puedo utilizar todos los vegetales que deseen. ¿Bien? El repollo, lechuga, tomate, cebolla, pepino, la zanahoria, o sea, usted puede consumir. Y aquí viene otra técnica, es que la habichuela se la deja igualita. Pero ahora usted va a utilizar la técnica de que esa habichuela que sea más grano que caldo. ¿Por qué? Porque así vamos a tener mayor cantidad de fibra. Mayor cantidad de fibra en esas habichuelas. Entonces, esos 30 gramos lo dejamos igualito. Y me va a dar un total de 50 gramos. Fíjese que la otra tenía 90 gramos y ahora bajamos a 50 gramos con ese almuerzo. O sea, estamos descontando 40 gramos solo en una sola comida. En cuanto a la cena, los plátanos, vamos a utilizar los medianos o pequeños. Los mismos 2 plátanos, 30 gramos de hidrato de carbono. Cada uno tiene 15 gramos. Le vamos a echar sus cucharaditas de aceite verde, dejamos el queso igualito, le dejamos el aguacate. ¿Qué le quitamos? El jugo. En paciente diabético, paciente que quiera perder de peso, no es recomendable el jugo. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene conciencia de cuántos gramos de hidrato de carbono está consumiendo. Para hacer un jugo de zapote, puede echarle la mitad del zapote. Para hacer un jugo de lechosa, la mitad de una lechosa. Entonces, si usted ve, tiene más cantidad de hidrato de carbono simple, fructosa, de la que debe consumir. Más porciones. Y esto entonces me va a hacer que mi glucosa suba. Entonces le quitamos esa frutita y preferimos que beba agua o puede tomar también agua de coco. Bien, entonces en las meriendas vamos a utilizar una manzana pequeña, porque hay que educar al paciente para que el paciente no coma en demasía, que las porciones sean pequeñas. Entonces, una manzana pequeña tiene 15 gramos de hidrato de carbono. Y la segunda merienda vamos a sustituirla, no por fruta, sino por queso, una fuente proteica. En total, entonces, de 50 gramos que teníamos en una merienda, bajamos a 15 gramos. Para mí, eso es un éxito. O sea, estamos diciendo, vamos aquí a donde está subrayado de amarillo, que del menú anterior de 24 horas teníamos 270 gramos de hidrato de carbono, que cuando lo dividimos en 15 gramos que tiene cada porción, me dio 19 porciones de hidrato de carbono. Y bajamos, con esto que le acabo de decir, a 103 gramos, o sea, de 270 a 103, que dividido en 15 tenemos solamente 7 porciones de hidrato de carbono. Este paciente entonces puede bajar de peso, puede ayudarse con la glucemia.
a que esos niveles de glucemia bajen. De hecho, esos pacientes, el nutriólogo no maneja la parte que tiene que ver con la insulina, o sea, no estamos autorizados, sino que esos pacientes son referidos al diabetólogo, son referidos a su endocrinólogo, pero trabajamos con un equipo multidisciplinario, donde una vez que esos pacientes lo podemos ayudar a cambiar su estilo de vida, que esa es la meta, cambiar su estilo de vida, entonces pueda ir donde su médico y poder entonces volver a hacer sus analíticas y comprobar qué tanto ha mejorado. Bien, trabajando en equipo. Entonces vemos que aquí de 1120 calorías bajamos este menú de 24 horas en 412 kilocalorías de hidrato de carbono. No están contabilizados los lípidos ni tampoco están contabilizados las proteínas. O sea, ese tipo de menú es un éxito para diabéticos y pérdida de peso. Simplemente es saber jugársela con lo que tiene que ver el conteo de hidratos de carbono. A ver, que la pantalla no me quiere pasar. Ok, entonces, algo muy importante a la hora de nosotros trabajar con personas diabéticas es la relación de hidrato de carbono e insulina. Cada gramo de hidrato de carbono, ¿verdad? Perdón, los gramos de hidrato de carbono, dijimos que cada porción de hidrato de carbono tiene 15 gramos, ¿verdad? Entonces, contamos, haciendo un recuento, el total de hidrato de carbono que tiene mi menú y lo vamos a dividir entre 15 y eso me va a dar el número de porciones. ¿Por qué me interesa esto? Porque cada porción de hidrato de carbono me va a dar a mí, equivale a una unidad de insulina que el paciente necesita para metabolizar esa glucosa. ¿Qué estamos diciendo? Que una unidad de insulina me va a mí entonces a metabolizar 15 gramos de hidrato de carbono. Por eso es lo importante de dividir el total entre la cantidad que tiene una porción de hidrato de carbono, que son 15 gramos. ¿Qué me puede cubrir? Me cubre un rango de 8 a 22 gramos de hidrato de carbono. 2 unidades de insulina me va a mí a cubrir 2 porciones de hidrato de carbono, que son 30 gramos, y tiene un rango entre 23 a 37 gramos. 3 unidades de insulina me va a mí a cubrir 3 porciones de hidrato de carbono, que son 45 gramos, y va entre 38 y 52, es el rango. Y 4 unidades de insulina me va a cubrir 4 porciones, que son 60 gramos de hidrato de carbono, pero me puede llegar a un rango desde 53 hasta 65 gramos. Esta parte ya no la maneja el nutricionista. Esta parte ya la maneja el endocrinólogo o el diabetólogo. Ahora nosotros, cuando nos llega, vemos qué cantidad de insulina le está poniendo el doctor para saber cuántos gramos a nosotros nos va a cubrir de hidrato de carbono, y eso nos va a ayudar también a determinar cómo podemos hacer rejuego. Pero también nos va a ayudar a ver cómo el cambio de la dieta va a contribuir a que esos hidratos de carbono bajen y por lo tanto la insulina también va a disminuir. La cantidad de insulina suministrada va a disminuir. Entonces, algo muy importante que siempre me preguntan es, ¿y el alcohol también tiene carbohidratos? Pues sí. La más común es la cerveza, tiene 7.4 gramos de hidrato de carbono. Así que si el paciente que estamos frente a él nos dice, mire, que yo tengo que los fines de semana, tengo que darme mi traguito, pues entonces ya usted sabe que tiene que también contabilizar esa cantidad. En 200 cc, que equivale a un vaso de cerveza, tiene 7.4 gramos de hidrato de carbono. Entonces también tenemos que contabilizarlo y concientizarlo, primeramente que lo deje, pero podemos ir gradual e irlo trabajando de tal manera que el paciente pues ya no sea tan frecuente y también la cantidad. Recomendaciones finales. Las frutas verdes tienen un índice glucémico más bajo. Bien, por lo tanto, en pacientes diabéticos es preferible que sean verdes. Guayaba verde, el mango verde, manzana verde, uvas verdes. Fíjese que no le estoy diciendo que le quite la yuca, la papa, que le quite el arroz. No.
déjele la yuca, déjele la papa, déjele el arroz. Lo que le estoy diciendo es que le enseñe al paciente a contabilizar cuántos gramos de hidrato de carbono se está comiendo. Y va a tener un rango específico. Ejemplo, le tocan 100 gramos de hidrato de carbono. Esos 100 gramos de hidrato de carbono lo va a dividir entre 15 y le va a dar el número de porciones de hidrato de carbono que ese paciente puede consumir. Así. Entonces, ya en el cuanto a lo que tiene que ver con las verduras, nosotros lo dejamos libre, no la contabilizamos. Importante el uso del café, porque cada cucharadita que el paciente consume de azúcar tiene 5 gramos de hidrato de carbono. Y hay personas que consumen café 4, 5, 6 veces. Entonces usted tiene que contabilizar eso. Y debe trabajar el paciente que si tome café, no le quite ese gustico, pero por lo menos que sea una sola vez al día. ¿Bien? No comer frente a equipos y dispositivos eléctricos. ¿Por qué? Porque los pacientes que son diabéticos pues tienen mucha ansiedad de comer y los obesos también. Entonces, a veces pierden la noción de qué cantidad me estoy comiendo. Cuando están frente a equipos, chateando, viendo una serie, viendo televisión, entonces lo preferible es que esa persona apague su dispositivo y se deleite en su comida. No instalar conversación mientras come, porque pasa lo mismo que cuando está frente a un equipo o un dispositivo. Ojo con los anuncios publicitarios engañosos. Esos anuncios publicitarios que encontramos en las etiquetas de los alimentos que dice libre de azúcar. No. Ya usted vio la etiqueta. Tiene que ver qué cantidad de hidrato de carbono tiene. Porque el hecho de que sea libre de azúcar añadida no significa que no tenga hidrato de carbono. No. Ya les enseñé en la etiqueta que una cosa es hidrato de carbono y que dentro de ellos está contabilizado las fibras y está contabilizado lo que son el azúcar. Entonces, nosotros cuando dice libre de azúcar, tenemos que ir a esa etiqueta y verificar qué cantidad de hidrato de carbono tiene, porque es lo que a mí me interesa. Al final, debemos de entregarle una lista, cambiar esa lista que anteriormente nosotros usábamos de sí puede comer, no puede comer. Esto lo puede y esto no. No, vamos a cambiar. Vamos a cambiar por grupos de alimentos que le den opciones al paciente. Una hojita donde diga, usted puede consumir una porción de arroz, papa, yuca, plátano. Ese menú será más divertido, más fácil, más económico. El paciente no se aburre, pero sobre todo él mismo toma conciencia de qué está comiendo. Él se convierte en el protagonista de su propio proceso de salud-enfermedad. Y por último, y es la parte más pues cuesta arriba, dedíquele tiempo en la consulta para enseñar al paciente. ¿Por qué? Porque un paciente que esté educado, este paciente entonces me va a traer a mí mayores resultados. No es fácil hacerlo, porque a veces tenemos muchos pacientes fuera y tenemos un listado y tenemos que acelerar y eso toma tiempo. Pero a medida que usted vaya desarrollando, hablando con el paciente y hacerlo gradual, no de un solo golpe, esto va a ayudar a que ese paciente se concientice y vaya aprendiendo. Bien, hasta aquí entonces mi exponencia. Voy a dejarlo con una imagen. Una imagen. No quiere pasar mi imagen, pero la imagen es... Bueno, hasta aquí. Tómese su tiempo, doctora. A ver si pasa. Okay. Doctora, mire, a ver, es que se frisa la pantalla de la computadora. Aquí. Ahora sí, ahí llegó. Aquí. Sí. Enseñemos a este paciente a tomar la mejor decisión. Y la mejor decisión de su vida es cambiar su alimentación. Y él es el protagonista número 1 de su cambio. Un paciente motivado es un paciente que nos va a ayudar él mismo a colaborar con nosotros a que su tratamiento sea efectivo. Gracias. Excelente, excelente, doctora. Muchas gracias, doctora Evelyn Yocasta Cruz, por su muy didáctica. Y aprendimos bastante en esta conferencia. Vamos a abrir los micrófonos. Pueden levantar la mano o abrir su micrófono. El que desee hacer algún comentario o pregunta. Está el doctor Williams. Si quiere intervenir, puede abrir su micrófono, doctor Williams. Gracias. El doctor... Sí, adelante, doctor Williams.
Hay varias manos. Sí, yo Sí, voy a y ser luego, breve, José, no te y luego preocupes. José, sí, no hay Sí, problema. es simplemente de una cosa que habíamos mencionado en una conferencia reciente. Ella mencionó brevemente sobre el asunto de lo que se come, mencionó también de lo que se bebe y cómo la gente algunas veces no cuenta lo que bebe y algunas veces te dice que no come, pero que toma, que solamente bebe, Sí. que no come mucho, pero que bebe, pero entonces no se dan cuenta que se están bebiendo todas las calorías en exceso. Y cuando lo hacen así, fundamentalmente, lo están haciendo a base de carbohidratos simples, los cuales son los peores. Y la sociedad dominicana y la nuestra en Latinoamérica sigue usando, sigue imitando a la sociedad pobre de los países desarrollados con los peores ejemplos. Excelente, sí. Seguimos con la doctora Nicauri Beltré, que levantó la mano. Nicauri. Hola, buenas noches. Gracias Buenas por noches. la exposición a la doctora. Mi pregunta es, yo vi que al principio usted mencionaba algo que tenía que ver como con ovarios poliquísticos y mi pregunta va en torno a los pacientes con endometriosis. ¿Qué hay de cierto o qué información hay relacionada a el consumo de pastas ovarinas blancas con la endometriosis? Pero realmente lo que se busca es que los procesos inflamatorios que presenta el paciente, o sea, alimentos que sean proinflamatorios, pero precisamente en cuanto a los hidratos de carbono, muchas veces el paciente es obeso, se va más por la línea de obesidad y que esos pacientes que son obesos, pues sabemos que se complican porque no es, o sea, su organismo no es, la absorción no es igual, ya sea de la medicación como de la nutrición, no es igual, pero más es por esa línea. Es doctora José Pérez o Elías Pérez que levantaron la mano. Sí, seguimos con José. Un momentito, doctor Ruiz. Usted quería, seguimos, no. Vamos, José, ¿usted quiere hacer una pregunta? No, vamos a dejar que terminen ellos. Vamos a darle chance a José. Sí, José Pérez levantó, José que levantó la mano y luego Otoniel Pérez también. José, adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Yo me gusta mucho alimentación y nutrición, inclusive estudio algo de eso. Yo he observado, cuando voy al restaurante, que las personas que comen rápido, lo regular son gorditos. Entonces, también yo pienso que una de las cosas que hay que decir a las personas es que comen despacio, que mantengan el alimento y que hagan un poquito de ejercicio. No solo de comer bajo en carbohidratos, vamos a decir, carbohidratos compuestos, son los más mejor. Así es. Y también saber comer y hacer ejercicios. Así mismo es. Y también la ingesta de agua. Ingesta de agua, exactamente. Nunca se queda. Seguimos con el doctor Otoniel Pérez, Elías. Bienvenido, sí, doctor. Buenas noches a todos. Muchas gracias a la doctora Evelyn Cruz. Muy interesante su exposición. Yo tengo una inquietud. Cuando usted habló sobre el reajuste, una de ellas, mi inquietud es sobre el reajuste de los porcientos de carbohidratos en el caso de los pacientes, que dijo de 60-50 bajarlo a 45% de carbohidratos. Esa diferencia de porcientos, ¿a qué se la adjudicaríamos? Asumo que a las proteínas, pero como no fue bien específica esa parte. Y otra inquietud era con relación precisamente la relación de las porciones con relación tanto al peso como a la cantidad de actividad física que sea la persona. Entonces, esas son mis inquietudes. Bien. En cuanto a lo que tiene que ver con la distribución porcentual, sí, se lo vamos a adjudicar a los lípidos y a las proteínas. Por supuesto, vamos a tomar en cuenta si el paciente tiene dislipidemia, ¿verdad? Y cómo está la función renal del paciente. Dentro de la diapositiva, no sé a qué hora usted pudo entrar, yo hice un rango de 15 a 20% de proteínas y de 25 a 30% de
de lípidos, y entonces ya de 50 a 60% de hidrato de carbono. En caso de que sea una embarazada o que sea un paciente diabético y que tuviéramos la necesidad de bajar a 45, que no necesariamente tiene que bajar a 45, puede ser 46, 47, 48, esos sobrantes lo podemos dividir entre la proteína y los lípidos, tomando en cuenta, por supuesto, que esos lípidos estén dentro del rango normal, porque no vamos a curar una parte y exacerbar otra. En cuanto a lo que tiene que ver la segunda pregunta. Ejercicio, de actividad física. Ok, ahí se va incluido en lo que tiene que ver con las kilocalorías que necesita el paciente. Recordemos que hay un requerimiento. O sea, cada paciente puede trabajar de manera individual. Usted tiene un requerimiento que va desde su estatura, ¿verdad? Y las kilocalorías que usted tiene. Los kilogramos de peso que usted tiene. Entonces, de acuerdo a los kilogramos de peso que usted tiene, es que se va a sacar qué cantidad de kilocalorías le vamos a dar. Aparte de eso, si tenemos que hacer algún reajuste, si el paciente es obeso, tenemos otra regla para calcularlo, porque vamos a bajar las kilocalorías. Si el paciente es diabético y además es obeso, también vamos a trabajar con él gradualmente para ir poco a poco bajando de 500 calorías en cada cita o 800 kilocalorías, pero el área de actividad física que usted pregunta está contabilizado cuando hacemos la tasa de metabólica basal. O sea, está incluida. No en los gramos de hidrato de carbono. Muy bien. Seguimos con la doctora Ana Cristina Nova. Ok. Doctora, buenas noches. Muy bonita exposición. Muy bonita. Mi pregunta está basada en una mujer de 30 años que tiene útero engrosado con ovario poliquístico, está obesa. ¿Cuál es su recomendación para ella, doctora? Bajar de peso. Recuerden que también esto va para la doctora que me preguntó acerca de la endometriosis, que nosotros como nutriólogos somos los aretes de ustedes. O sea, somos los accesorios. ¿En qué sentido? No somos médico base. El nutriólogo clínico no es médico base. Trabaja mano a mano con el médico base. Entonces, la parte de la endometriosis, la parte de los ovarios poliquísticos, lo va a trabajar su ginecostetra. Nosotros trabajaremos la parte dietética que tiene que ver exclusivamente con su obesidad. En el caso del ovario poliquístico, trabajamos con la obesidad específicamente. Eso incluye la dieta, eso incluye ejercicio y incluye un cambio de estilo de vida. Claro, muy bien, excelente. Doctor José Ruiz, quería hacer un comentario. Gracias. Ya el comentario final parece, pues son las 9 de la noche, darle las gracias a la doctora y sí. Realmente, qué sé yo, a modo de chanza, ¿cuánta gente se le mandan a la doctora cada vez que llegan al consultorio y le entregan ese papelito que dice un sanguchito, una cosita, y sale huyendo la gente? A lo mejor, sí. A lo mejor no es fácil, ¿eh? No, ni siquiera para nosotros que somos los médicos y somos los que recomendamos. Y si le quita la copita de vino también es otro problema. No. La suerte que no puso el trago de whisky que yo me bebo. Exactamente, sí, el whisky lo dejó fuera. Lo dejó fuera, sí. Wow, creo que el doctor Ramírez. Ustedes, pensé en ustedes. Eso quiere decir que yo me lo puedo ver. Gracias, doctora. Claro, doctor Carlos Ramírez, creo que iba a hacer un comentario final. Una pregunta. Sí, doctor. Creo que no va a haber mucho tiempo, no sé, porque ya sí. son las 9 ya. Son las 9. Si había, primero saludo para el doctor José Reyes y para el doctor José Ruiz también. Sí. Y sí. También para el doctor Carlos Williams, los demás participantes. Sí, excelente claro. Charla. La pregunta mía está dirigida si hay paralelismo entre la hemoglobina 1,6, la A1,6 y entre el índice glucémico, o yo solamente debo de seguir mi índice glucémico por un lado y seguir entonces la A1,6 por el otro lado clínico. Gracias. El índice glucémico, ¿verdad? Realmente, o sea, debo de seguirlo los dos. Ok. Dos, porque los dos son importantes. ¿Cómo sé
que ese paciente está progresando, si mi índice glucémico, por ejemplo, está alto, estaba normal y de repente está alto, o está alto y no me baja. Ahora, exacto, o sea, yo necesito esa hemoglobina glucosilada, debo estar encima de ella todo el tiempo. Exactamente. No puedo obviarla. Y ya el índice glucémico, pues ya tiene que ver con la carga que tiene cada alimento. Ya los carbohidratos. Exacto. Exacto. Ok, gracias. Muy bien, gracias. Aquí vamos a cerrar. Doctora, si quiere compartir el número de teléfono de su oficina para cualquier consulta, cualquier pregunta, si lo quiere escribir en el chat o decirlo verbalmente, porque queda grabado para fines de referencia, tómese la confianza en decirlo. Gracias. Actualmente Adelante. estoy solamente elaborando por consulta cita previa y como soporte nutricional, enteral y parenteral, estoy disponible de llamada y también ya domiciliaria, donde quiera que me necesiten. 829-677-6663. A sus órdenes. Muchas gracias, doctora, por esta interesante conferencia. Gracias a todos por participar, doctor Williams y los demás. Buenas noches. Doctor, Buenas noches. ¿cuándo